Aldo Abraham, gracias por aceptar la invitación. Un gusto. Bueno, en este caso, desde la tarea del análisis económico, ¿cuál es probablemente el tema económico más relevante que tiene la situación actual de la Argentina? Sin lugar a dudas, el tema más preocupante es el tema del cepo. De hecho, si bien era previsible que el modelo kirchnerista tuviera una decadencia y termináramos quizás con altos niveles de recesión, pobreza, una inflación que se escapaba, uno podía imaginarse un final sin crisis, ¿no? Las crisis en general son resultados no de una mala gestión, sino de incorporar a esa gestión políticas inconsistentes. Y eso fue lo que hicieron en el gobierno cuando decidieron poner el cepo. Para que te des una idea, en los últimos 70 años debe haber habido más de 20 programas con controles de cambio en la Argentina, y todos esos programas con controles de cambio terminaron mal, muy mal. Yo me pregunto qué les hizo creer a esta gente que en este caso, porque lo manejaban ellos, iba a terminar bien. Claramente esto va a terminar mal, porque la inconsistencia que genera el cepo, en definitiva, tiende al estallido si uno no las resuelve rápidamente. El tiempo político que queda aquí en el año 2015 y la situación actual del cepo cambiario, ¿considera que esto va a permitir, digamos, que el desenlace sea más fuerte, el desenlace sea atenuado? ¿Cuál pensás que va a ser un poco la dinámica del cepo cambiario en un año como el 2015, que va a ser seguramente complejo? La verdad es que nosotros teníamos la esperanza de que el gobierno de alguna u otra forma lograra ir ordenando la situación como para dejarle este problema a un presidente que, como es recién elegido, tuviera el poder, la espalda política y además los conocimientos como para poder salir del cepo ordenadamente, lo cual no quiere decir sin costo. Va a tener un costo alto salir del cepo, pero una cosa es hacerlo en medio del caos y otra cosa es hacerlo ordenadamente, donde los costos son mucho más acotados. En la medida que va evolucionando este final de gobierno, empiezan a aparecer las dudas si realmente son capaces de, con su gestión, llegar a dejarle este problema al próximo presidente. Hay cosas que han tendido a empeorar el escenario fenomenalmente. Por ejemplo, el hecho de haber entrado en cesación de pago selectiva. Uno se podría preguntar qué pasa si a principios del año que viene el gobierno decide no acordar con los holdouts. Vamos a tener un año más de cesación de pago selectiva, con todo lo que eso implica en términos de incertidumbre y de impacto negativo en la economía. Un gobierno que, como la economía entró en recesión, fruto de todas sus malas políticas, resulta que decide que es el gasto público el que va a sacar el país adelante, lo cual es un mito, y en la medida que más gasta, más empeora y más hace y le da mayor grado de explosividad al cepo cambiario. Y el último cambio de presidente del Banco Central también es un dato. No es lo mismo enfrentar una corrida cambiaria y, si Dios no lo quiere, bancaria también, con una persona como Fábrega, que dentro de todo a principios de este año demostró un cierto manejo del Banco Central como para pilotear esa crisis que vivimos, que hacerlo con Banoli, que tiene una concepción de la economía absolutamente distinta y que probablemente encima tenga que enfrentar con un Banco Central mucho más desgastado en términos de los instrumentos con los que cuenta, una crisis mucho peor que la que tuvimos a principios de año. Dio la sensación de que el gobierno nacional tiene una especie de interna entre heterodoxos, ¿no? En que busca, siempre tienen un parche más, siempre tienen una vuelta de rosca más, siempre hay un mecanismo que permite, entre comillas, atenuar parcialmente el impacto de lo que ya es una brecha realmente considerable. ¿Pensás que todavía les quedan balas en los cartuchos como para seguir funcionando y pateando el problema hacia adelante? Algunas balas tienen. Hoy una cosa que está pasando, y eso hace una diferencia a partir del ingreso de Banoli, es que han desaparecido todos los instrumentos que uno podría llamar ortodoxos de la caja de herramientas de este gobierno. En ese sentido tenemos una mayor homogeneidad
para mejor o para peor, yo creo que para peor, dentro del gobierno y con el Banco Central incluido ya, porque es un Banco Central absolutamente dependiente. Hay medidas que ellos están dispuestos a tomar y que tienen costos a largo plazo, pero tienen beneficios en el corto plazo. Por ejemplo, el haber obligado a los bancos a vender sus activos externos, sí, eso te permite bajar por un tiempo el dólar paralelo, incluso por ahí comprar algunas divisas al Banco Central, pero en el tiempo la realidad es que lo que ha implicado es quitarle solvencia a los bancos, que en definitiva lo que manejan es el ahorro de todos los argentinos, o sea que no es un dato menor. Lo mismo pasa con lo que están haciendo con las compañías de seguros, tratar de hacer que vendan las divisas que tienen, los activos dolarizados que tienen las compañías de seguros para hacer bajar el dólar paralelo, es el mismo resultado. Ahora vamos a tener un periodo en el cual seguramente el dólar paralelo va a estar más barato, pero cuando se acaben esos cartuchos, lamentablemente va a volver a subir. Y el costo que va a dejar es un sistema asegurador mucho menos solvente que el que teníamos antes. Y ojo, porque esas compañías de seguros son las que tienen que responder después por los problemas que nosotros vayamos a tener con los seguros que hayamos contratado, ¿no? Da la sensación de que el año que viene, en términos políticos, casi cualquier candidato que eventualmente gane la elección presidencial, inclusive los candidatos del mismo oficialismo actual, van a generar algún tipo de cambio en la política económica, de mayor o menor grado, según quién sea el eventual triunfador de esa contienda electoral. Y uno se pregunta, ¿habrá cambio de expectativas a mitad de año, el año que viene? Y ese cambio de expectativas por el cambio eventual en la política económica que sobrevendrá, ¿terminará jugándole a favor al gobierno nacional? Yo no creo porque fundamentalmente el gran problema que tiene, como decíamos al inicio, este gobierno y la Argentina es el cepo cambiario. El cepo cambiario está generando un tremendo ahogo en nuestro aparato productivo porque es en definitiva una especie de retención, como la que tienen algunos productos agropecuarios, pero generalizado a todos los productos que se pueden exportar en la Argentina. Lamentablemente el cepo implica no reconocer en el valor del dólar oficial la verdadera depreciación del peso. Eso quiere decir que los productores de bienes hoy en sus precios no tienen reconocido la verdadera depreciación del peso, la verdadera inflación, mientras que en sus costos sí lo tiene. Y por lo tanto esa quita los vuelve menos competitivos, los pone en una prensa, que es lo que genera un ahogo fenomenal y nos lleva a la recesión que estamos viviendo. Ahora, esa quita también afecta a todo dólar que entra por cualquier otro motivo a través del tipo de cambio oficial. O sea que también afecta a las inversiones. Las grandes inversiones tienen que aceptar, al entrar por el Banco Central, una quita que hoy es de 1/3 y el año que viene va a ser mucho más. ¿Cuántas inversiones puede haber en la Argentina que sean tan atractivas como para venir a apostar a todo un cambio que Dios quiera que se dé, pero nadie nos lo garantiza, y dejar en el camino, en el Banco Central, un impuesto de 1/3 de nuestro valor? Tachémoslo. Lo que sí puede haber es alguna apuesta, poner un pie, pero son montos menores, eso no reactiva una economía. Puede haber también ingresos y no lo terminan matando con todas las medidas que está tomando en este momento, que pretende tomar este gobierno, con el contado con liqui, lo que es el dólar que se puede comercializar en la bolsa. Puede entrar, pero ¿cuánto puede entrar? Muy poquito. Bueno, esas cosas pueden llegar a aliviar, son como unas compresas frías, pero no resuelven el problema de fondo, que es una demanda interna que se va a seguir desplomando, una demanda externa a la cual no podemos satisfacer por la pérdida de competitividad y por lo tanto una economía que va a permanecer en el mejor de los casos en una recesión que se profundiza con altísima inflación. Y lo que tenemos que rogar es que no termine en todo caso en una crisis cambiaria y bancaria. Cuando arrancó esta nueva gestión económica, por decirlo de alguna manera, a comienzo de este año 2014, en aquel mediado de enero, donde hubo una devaluación, digamos, relativamente significativa para el estilo al que nos tenía acostumbrado este gobierno, uno imaginaba que el gobierno iba a ir llevando el tipo de cambio oficial a una velocidad superior. Hoy dio la sensación de que la decisión es exactamente la inversa, ¿no? Una especie de dólar oficial planchado y un dólar marginal, blue,
o como se le quiera llamar, que está en algún punto absolutamente fuera de control. Sí, una cosa que en aquel momento, cuando sube el tipo de cambio, el gobierno, más que nada lo que es el Ministerio de Economía consideró es que se había logrado un dólar de convergencia. Nada más lejos de la realidad, no porque no refleje el verdadero valor del peso, ese 8 en aquel momento, porque en realidad el verdadero valor del peso no es el verdadero valor del dólar en el mercado oficial, en el cual han sacado a gran parte de la demanda de las empresas y la mayor parte de la demanda de los particulares. Ahí el valor del dólar tiene que ser más bajo. Pero evidentemente no era de 8, desde el momento que, a pesar de todo lo que se vendió de la cosecha durante el segundo trimestre, para lograr sumar reservas al Banco Central, tuvieron que restringir a más no poder las importaciones. Eso te está dando la señal de que ese dólar ni siquiera equilibraba el mercado del cepo en ese momento. Imagínate, con toda la inflación y el aumento de costos que hemos tenido hasta ahora, claramente estamos fuera de foco y ese cepo se está volviendo cada vez más asfixiante para los sectores productivos. Sumale a eso que a finales de año, como el gobierno no hizo ningún ajuste del gasto público, las necesidades de emisión van a ser fenomenales. Si el Banco Central pretende mantener estable el tipo de cambio, lo único que va a lograr es que el salto cambiario que tengamos que enfrentar a principios del año que viene sea mucho peor. La última, Aldo, si tuviésemos que hacer un cálculo ultra ortodoxo y quisiéramos decir cuál es realmente el valor del dólar. Digo, si uno pudiera, pues hay mucha información evidentemente difícil de obtener, saber exactamente cuánto debería ser el valor de la divisa extranjera si uno tuviera en cuenta, bueno, el circulante que anda dando vuelta por allí. ¿Cuál te parece que es el valor técnico, por llamarlo de alguna manera? Sí, es cierto que no es 15, ¿no? No es el dólar blue. El dólar blue tiene un rasgo que es la ilegalidad, que implica un sobrecosto, ¿no?, al poder acceder a ese mercado. Sin lugar a dudas no es 8, ¿sí? Pero debe estar, calculo yo, entre alrededor de 14 pesos, puede ser un poquito menos, pero por ahí debe andar un mercado, andaría un dólar si hoy con la misma masa monetaria tuviéramos un mercado único y libre de cambio. Y es muy probable que eso no suceda en el tiempo y esta brecha, estas diferencias sean cada vez más grandes y eso es lo que me preocupa. Me parece bastante difícil que tengamos un dólar oficial, ¿sí?, que para finales de marzo del año que viene no esté entre 12 y 13 pesos, o sea que hay que empezar a pensar lo que va a significar en términos de reacomodamiento cambiario, la crisis y el vértigo que va a enfrentar el gobierno a principios del año que viene. Aldo Abrán, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.